Hola, esto es Bolivia en el Foco. ¿Por qué debe renunciar Rodrigo Paz a la presidencia? Desde el pasado 1 de mayo, el pueblo boliviano ha puesto sobre la mesa un conjunto de demandas claras y legítimas. No se trata de consignas aisladas ni de caprichos momentáneos. Es la conclusión a 6 meses de gobierno fracasado. Rodrigo Paz ha convertido la mentira en una política de Estado. Ha violado sistemáticamente la Constitución Política del Estado y ha intentado sofocar la voluntad popular. Hoy, esta consigna que emerge de las calles y carreteras es inequívoca. La renuncia del presidente es una necesidad para restablecer la soberanía popular. La mentira, como método de gobierno, ha sido la palestra en la que se ha desenvuelto el presidente Paz. Ha realizado promesas durante su época de campaña que no las ha podido cumplir en el ejercicio de su función. Por otro lado, es muy evidente de que este gobierno no goza de una transparencia en los procesos administrativos de la política que hacen de que sus promesas, sus actos sean permanentemente observados por los resultados a los que llegamos. Hay un montón de cifras maquilladas, especialmente en el tema económico, para hacer creer de que en Bolivia hay estabilidad. Un maquillaje que se cae en la cotidianidad, en la realidad permanente. Uno va al mercado y encuentra de que el precio de los productos siguen en un permanente alza de precios. La mentira es un error, pero el método que utiliza Rodrigo Paz la quiere establecer como su forma de gobierno. Son tantas las mentiras de Rodrigo Paz que lo que ha hecho es un merengue de tanta mentira, y en este merengue se ha enmelado en sus propias palabras y está atrapado en las mismas y no sabe cómo salir de este embrollo. Por ejemplo, recordemos el decreto 5503 que estaba muñido de 121 artículos con clara intencionalidad de transformar la estructura económica del país. Quería de manera abrupta volver al neoliberalismo y craso error, porque fue uno de los primeros embates con el pueblo para que tenga que reconocer su equivocación y tenga que dar un paso atrás. Pero ya teníamos algunos antecedentes. A los días de haber asumido el gobierno, Rodrigo Paz lo primero que hace es levantar 4 tributos a las grandes fortunas, dando un beneficio a los más ricos de este país. Craso error, porque se les está perdonando impuestos a los más ricos del país. Y esto tiene su consecuencia posterior. El otro error fatal para Rodrigo Paz ha sido la ley 1720, que es una ley de beneficio a los terratenientes del país, porque querían cambiar la jurisprudencia del reconocimiento de la tierra mediana y pequeña para transformarlas en la posibilidad de que se conviertan en grandes extensiones, para que puedan acceder supuestamente al crédito. Pero este mecanismo que fue amañado le provocó una reacción total del pueblo boliviano, y las comunidades que han sido los primeros afectados de este problema han sido en movilizarse de manera prácticamente inmediata. Podríamos señalar inclusive que fue la gota que rebalsó el vaso. Y a esto otro conjunto de
medidas más cortas, pero igual contradictorias al pueblo que lo había elegido. Esta necesidad de retornar a las políticas neoliberales ha sido el gran error de Rodrigo Paz. El capitalismo para todos no funciona en Bolivia, nunca funcionó, y eso quedó demostrado en la historia. El 5503 no era otra cosa que un decreto 21060 maquillado y transformado para estos tiempos, pero además muy mal hecho en un intento totalmente burdo y grotesco de invertir a los bolivianos las condiciones en las cuales estaban acostumbrados a vivir. Porque Rodrigo Paz comete un craso error al apropiarse de un programa de gobierno que no fue de él durante la campaña. Esto quiere decir que no tenía plan de gobierno. Eso significa que no tenía ni siquiera candidatos para completar la terna de su plataforma de propuesta para presidente. Pero un montón de pequeños embajes de dificultad que tiene Rodrigo Paz. Y la Constitución Política del Estado señala que debe haber un pacto social para la gobernabilidad en este país. Y ese pacto él no logra comprender de un documento tan importante para los bolivianos. No solamente el fracaso de estas políticas neoliberales que no llegaron a convencer al país, sino que los errores en el gobierno de Rodrigo Paz son muy evidentes, pero no son errores simples, están plagados de corrupción. La corrupción está apoderada de su gobierno. Y el caso más emblemático es el de la gasolina y el diésel, cargados de basura. Gasolina y diésel que han destrozado los motores de todo el parque automotor en todo el país. No solamente que han destrozado el motor, sino que es gasolina vendida a un precio mucho más elevado al que estaban acostumbrados los bolivianos. No estamos justificando la subvención, simplemente que cuando se deja de lado la subvención, se tenía que suponer que la calidad de la gasolina no tenía que desmejorar. Fue todo lo contrario, gasolina basura. Y decían que con la liberalización de los precios de los carburantes se ahorraban 10 millones de dólares diarios, semanales, mensuales. Bueno, ¿y ahora dónde está esa plata? ¿Dónde está ese dinero? En algo sirve. Y para el colmo, tenemos una asamblea legislativa inoperante y que prácticamente tiene un comportamiento parasitario. La reorganización popular es el hito más relevante de este último tiempo. Y tal vez lo más destacado de este periodo. Lo más destacado desde el 1 de mayo prácticamente, porque la COP convoca un cabildo, levantan 16 resoluciones que se convierten en prácticamente una hoja de ruta para el movimiento popular y los sectores, los gremios, levantan ese documento para transformarlo en una demanda particular o sectorial. En algunos casos aumentan inclusive en el contenido de las mismas para darle más cuerpo a esta demanda, hasta transformarse en el gran motor, en el gran combustible de generación de actividad del conflicto en Bolivia. Desde el 1 de mayo, en Bolivia, estamos en una agudización, en una confrontación total entre el sector popular y el gobierno. Ya van más de 2 semanas de este conflicto que no puede manejar el gobierno y que a la fecha todas las consignas reivindicativas sectoriales confluyen en un solo pedido: la renuncia de Rodrigo Paz. Bolivia otra vez está en el foco del mundo. La gesta de los movimientos populares bolivianos nuevamente traspasa nuestras fronteras y demuestra nuevamente, desde aquella guerra del agua, desde la guerra del gas, desde el derrocamiento del neoliberalismo en Bolivia, que el pueblo boliviano tiene las agallas suficientes para no someterse a nadie. Bolivia se constituye en este momento, en este periodo histórico,
en la referencia de la capacidad de reacción de los pueblos ante las injusticias y el avasallamiento del capital. Bolivia empieza a ser parte de la reflexión y de reanimar la voluntad de los pueblos para reconquistar sus derechos y volver a gobernarse por sí mismos, contra el neoliberalismo, contra la usurpación y contra los mandatos de los organismos internacionales. Este podría ser inclusive el germen de la gran propuesta en contra de la doctrina Monroe, que están intentando aplicarla a rajatabla desde el norte. El coraje del pueblo boliviano es la mecha que necesita tanto Argentina, que está siendo sojuzgada por un personaje triste y despeinado. Es la llama que va a encender la mecha que necesitan los movimientos argentinos para rebelarse contra las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y su títere de Milei. Es la llama que necesitan en este momento como guía los pueblos de Perú y Colombia, que en próximos días van a acudir a las urnas. Es la llama que necesita el pueblo brasilero y necesita Lula para concentrar las fuerzas populares. Es la inspiración que necesita el pueblo ecuatoriano para derrocar al Fondo Monetario Internacional y las políticas depredadoras del neoliberalismo. Y es la consolidación que necesitan todos los pueblos latinoamericanos para saber que Bolivia otra vez está dando línea. Y en lo interno, en lo nacional, estas movilizaciones nos permiten recuperar la memoria y el espíritu de lo que ha quedado truncado en la historia con los dos gobiernos anteriores, que es recuperar el proceso de la democracia cultural y volver a las bases del Estado plurinacional para profundizar el proceso en sí mismo. Rodrigo Paz debe renunciar porque su gobierno se sostiene en la mentira, en la corrupción y en la violación sistemática de la Constitución Política del Estado. No gobierna con el mandato popular, sino con un plan totalmente neoliberal, impuesto desde afuera. Frente a ello, el pueblo boliviano se reorganiza, levanta la Constitución Política del Estado como bandera y exige recuperar la soberanía para retornar al proceso de cambio y la revolución cultural. La renuncia de Paz no es un reclamo político más, es una necesidad histórica para restablecer la dignidad y el rumbo de Bolivia. Bolivia en el foco, donde la crisis se analiza para transformar en fuerza popular. Nuestra solidaridad con los pueblos que son sojuzgados en el mundo: Irán, el Líbano y Yemen. También con el pueblo palestino, desde el río hasta el mar. Y en nuestro continente, nuestra solidaridad con los pueblos de Venezuela y Cuba, que son los que más embates sufren de las perversas políticas imperiales.